estás? Un gusto escucharte. Bien, bien. Bueno, cerró la semana pasada con una baja sostenida al respecto de la compra de dólares. Daría la impresión que se ha llegado con una suerte de punto de equilibrio. Obviamente esto tiende a calmar las aguas, pero la pregunta es, ¿cuánto falta por hacer en un escenario donde el presidente Macri ayer decía en Córdoba que la pesada herencia tiene todavía un tramo muy largo para ser resuelta, ¿no? Sin lugar a dudas, José Luis, porque vos sabés que la Argentina tiene problemas muy fuertes de déficit fiscal, de déficit de divisas, de alto nivel de pobreza, de atrás de una anarquía tarifaria donde las provincias pagan muchas veces mucho más de lo que pagamos acá en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, pese a que en el interior los ingresos son menores que aquí. Sí, entonces, ordenar todo eso no era una tarea sencilla, por eso desde el primer momento muchos economistas criticaban al gobierno la decisión del gradualismo, porque el gradualismo te exige tener todo el tiempo buenas noticias Sí. propias y ajenas. Y bueno, las noticias ajenas no fueron buenas, las noticias propias más o menos, porque por un lado tuviste la sequía que fue hizo estragos muy superiores a los esperados, a los previstos, y también hubo errores de política económica. Entonces ahora el presidente dice, sí, bueno, ahora hemos dado cuenta de que no podemos ir con el gradualismo, y tuvo que empezar a tomar medidas que son realmente muy antipáticas. En la medida en que sigan con medidas antipáticas, pero que al mismo tiempo sean equilibradas, ¿no? En cuidar de que no castiguen los que menos tienen, sino que el esfuerzo lo hagan los que tienen mayor capacidad económica financiera, el panorama se va a ir aclarando día a día y puede ser que haya muy buenas noticias hacia principios del año próximo, ¿no? Sí, a mí me da esa impresión, porque recién yo estaba comentando, ¿no? Estas variantes, es decir, el mundo está en movimiento, Donald Trump es un huracán que conmueve al mundo. Ayer había un informe muy importante que hablaba de las previsiones al alza de los valores de automotores, tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos, fruto de las medidas de Trump y las contramedidas de los otros actores. México está pretendiendo comprarle a la Argentina 1 millón de toneladas métricas de maíz, no abastecíamos a México, esto es consecuencia de lo mismo. La apertura todavía parecerá simbólico, pero me parece que la apertura del mercado japonés a las carnes argentinas o los cítricos argentinos, igual que el chino, tienen que razonablemente en algún momento provocar un empuje importante de la economía en general. Sin lugar a dudas, José Luis, pero para que eso se consolide, que para eso no sea una acción transitoria, sino que sea algo permanente y que vaya madurando en el tiempo y que se vaya extendiendo a otros sectores de la economía, porque la Argentina tiene posibilidades de ser competitivo por productividad, por calidad, por la contraestación. Mientras el mundo está en invierno, no estamos en verano; cuando ellos están en verano, cuando no estamos en verano, ellos están en invierno. Entonces esa contraestación también nos favorece para la colocación de muchos productos frescos, requiere estabilidad política macroeconómica. Entonces, en este mes de julio nos ponemos contentos porque por primera vez en mucho tiempo el dólar terminó en baja. Y es una buena y es una mala noticia, porque si la sociedad soportó el chubasco de tener que aceptar que el tipo de cambio valga lo que tiene que valer en función de la cantidad de dinero en circulación, del déficit fiscal, etcétera, etcétera, una vez que alcanza ese nivel, lo ideal es que se estabilice, pero que se estabilice en términos reales. O sea, si la inflación de julio fue 3%, lo ideal sería que el tipo de cambio suba más o menos 3%. Y si el mes que viene la inflación baja al 1%, que el tipo de cambio se mueva más o menos 1%. De manera que el tipo de cambio real para el que exporta sea medianamente previsible en cuanto a que no va a atrasarse, y entonces muchas empresas van a poder planificar sus negocios para exportar, unos a Latinoamérica, otro a la economía del norte y otro al gran mercado internacional. Pero si tenemos una volatilidad cambiaria muy fuerte, nadie invierte, sino que solamente exportás los stocks. Y exportar los stocks es una buena noticia hoy, pero una mala noticia mañana, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, lo que ocurre es que yo el otro día hablaba
con gente que, bueno, que ha tenido mucho que ver en los gobiernos justicialistas los últimos años, y yo le decía, bueno, miren, este desfase de la macro empezó en el Rodrigazo, y yo dicen, no, empezó con Krieger Bacena, bueno, no importa cuándo empezó. El Sí, desfase, el desfase de la macro es la madre de todos estos dolores de cabeza, ¿no? exactamente. Y porque lo que uno le pide a la macro es pedirle lo que hacemos cada uno de nosotros, los oyentes, la población en general en sus casas. No gastamos más de lo que podemos. Eso no quiere decir que tenemos que vivir al día con lo nuestro. Si nosotros tenemos una coherencia en nuestra forma de proceder normal de vida, vamos a tener crédito, con lo cual si tengo crédito puedo consumir hoy lo que voy a pagar mañana, pero siempre con una cuestión, con un criterio equilibrado. Yo sé que voy a poder pagar la cuota de ese crédito. En la Argentina hemos gastado durante más de 70 años, en general de esos 70 prácticamente 50, mucho más de lo que nos ingresa, de lo que pagamos de impuestos, nos endeudamos a tasas que después no podemos pagar, terminamos defolteando y terminamos siendo entonces malos pagadores en el mundo, somos mal vistos y nos pasa lo que tenemos ahora, que el mundo nos apoya en los papeles, pero dicen, ¿vos querés que yo invierta en la Argentina? Demostrame honestidad, continuidad, sinceridad y honradez en tu forma de proceder. Si me decís que vas a cambiar y a los 3 meses cuando viste que la cosa se estabilizó, volviste de nuevo a gastar un poquito más de lo que te ingresa, tenés problemas. Sí, sí, bueno, desde ya que eso es lo que está ocurriendo. Habrá que ver cómo es esta sintonía, ¿no? Te quiero pedir tu opinión personal de la relación, yo te diría hoy. Yo me acuerdo cuando venía Anup Singh a la Argentina, cuando el board lo manejaban los sectores más ideológicamente conservadores de la derecha republicana, a esta actitud de Lagarde para con respecto de la Argentina. Algún título avanzó diciendo el Fondo Monetario busca revancha en la Argentina. Es obvio que el capítulo Argentina para el Fondo Monetario es una espina clavada en un costado, ¿no? Sin duda, pero también para el mundo. El mundo está preocupado por las tendencias, si se quiere, populistas, el caso más extremo de Venezuela, y dice la Argentina no está en condiciones, no merece estar en esas condiciones de caer en un estado de anarquía, de volver a tasas de inflación altas. Es un país que tiene muchos recursos y lo que le falta es ponerlos en valor, ponerlos en movimiento. Por eso hay mucha preocupación e interés del fondo, pero de los países miembros del fondo, que es la economía, la comunidad mundial, con algunas excepciones, que quieren que la Argentina le vaya bien. Pero sobre todo, lo que tenemos que tener los argentinos, que siempre periodísticamente es muy lindo decir, esta es la receta del fondo. Históricamente siempre fueron las recetas de la Argentina. Lo que ocurre es que después no las cumple. Es decir, como yo cuando voy al banco a pedir un crédito, le muestro todos mis antecedentes, que soy prolijito, que nunca falté al laburo, que tengo una carrera ascendente, etcétera, y le mentía. Le mentía porque vos mirabas un poquito mi historial y dices, che, esta persona, sí, es una persona medianamente honesta, pero sus finanzas es un desastre. Entonces, no es que las metas con el fondo históricamente en la Argentina no se cumplían porque eran exigentes, no se cumplían porque la Argentina siempre buscaba el atajo. Entonces, ahora es diferente porque el fondo muestra un poco un capítulo social, pero es un capítulo social que, si vos lo analizás bien, José Luis, es hasta ahí, porque si la cosa empeora, si la economía no marcha como el gobierno prevé y entonces puede aplicar esa cláusula gatillo de gastar más en planes sociales, cuando vos ves la partida asignada es la inflación o un poquito menos, o sea, no hay una mejora en serio de las condiciones sociales. Pero lo importante acá es que el plan del fondo es el plan que la Argentina tiene que hacer con o sin el fondo. Si es que queremos ser algún día un país que quiere tener mejor más riqueza, menos desempleo, que quiere tener menos pobreza y más oportunidades laborales para el conjunto de la población. O sea, el fondo hay que aprovecharlo porque vos sabés, José Luis, que hoy el crédito del fondo te cuesta 3% anual. Si hoy la Argentina tuviera que salir a colocar deuda en el mercado internacional, pagaría entre el 7 y el 8% anual. Sin ninguna duda. ¿Por qué perder ese beneficio? Pero
con o sin fondos. Sí, lo que ocurre, cierro con esto, es que yo justamente hoy le dediqué un ratito a un tema. Hay una columna de Sergio Berestein en la página de TN donde lo critica al presidente por utilizar el término tormenta, dice que el presidente no habla de lo que hay que hablar. Y la verdad es que la política del periodismo, cuando se trata de estas cosas, están inficcionados en su vocabulario por un vocabulario que es de la izquierda y del peronismo en la proscripción, cuando se habla de ajuste, de salvajismo. Yo no sé si el lenguaje que usa Macri es el mejor, digo, pero me parece que hay que emplear un lenguaje que hable de lo que ocurre, porque si no, en realidad el lenguaje habla de consignas, y esto lleva realmente a confundir y a no entender qué es lo que hay que hacer en la Argentina. Eso es entendible, José Luis, pero yo te pregunto, sabemos que la Argentina tiene 40% de pobreza, sabemos que tiene una crisis educativa de 30, 40 años, sabemos que los índices PISA que miden cómo es la educación en la Argentina está hace varios años en los peores niveles mundiales. A la sociedad, lamentablemente, en forma masiva, le tenés que hablar con un lenguaje que lo pueda entender. Si le hablas con tecnicismos, no te va a entender. Entonces, lo que aparentemente uno espera de esta crisis que hemos vivido desde el 25 de abril, si se quiere un poquito antes, hasta el mediado de junio, cuando vino el acuerdo con el fondo y la cosa se empezó a estabilizar, es que parece ser que muchos argentinos tomamos nota de que el facilismo no es un buen compañero para salir de la crisis. Sí, eso yo lo advierto mucho en las redes sociales, claramente. Bueno, como siempre, Daniel, te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos dedicás. Muy amable, buena jornada. Gracias por llamarme, buen día a todos y saludos a los oyentes. Daniel Estico.